serie de temas, pero antes quiero invitarlos para que formen parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Allí pueden apoyar tanto nuestro canal de Sin Filtros en Rumble y también en YouTube, al igual que nuestro blog venezuelapolitica.info. En esta segunda parte del programa vamos a tocar un tema que es muy importante y relevante porque tiene que ver con nada menos y nada más que la justicia. Estados Unidos se ha caracterizado por ser el faro de justicia y libertad para América Latina. Muchos apostaban a los tribunales de los Estados Unidos para poder juzgar criminales de alto calibre, miembros del cartel de Sinaloa, miembros de una serie de organizaciones criminales. ¿Pero qué pasó? Nosotros tenemos aquí ahora un problema que va desde dos puntos de vista y por eso quisiera que Hugo nos lo analice. Se está haciendo a través de actores externos un ataque al sistema de justicia, utilizando para ello actores internos corrompidos y con ello avanzar hacia el desmontaje del sistema norteamericano. ¿O es que los que están allí, los actores fundamentales de todo este proceso, están haciendo que se cumpla la ley, están defendiendo el Estado de Derecho? Porque estamos frente a dos narrativas. Una narrativa que habla sobre el tema de Estados Unidos, estamos llevando a cabo estas acciones para defender la democracia, etcétera. Y por otro lado tenemos el desbanque del sistema, la infiltración del Departamento de Justicia, de fiscalías e inclusive de jueces en muchas partes del país que han tomado decisiones muy, muy claves y que han dejado que los actores externos hostiles a los Estados Unidos se beneficien. Y también quiero destacar, y Hugo, por favor, añade lo que tengas, porque a raíz de lo que ha ocurrido con Colorado, se ha iniciado una campaña muy recia. Y ustedes cuando están viendo el programa Sin Filtros van a ver que aparece muy a menudo la campaña mediática en plataformas sobre la eliminación de la Corte Suprema de Justicia o el proceso de transformación, porque se supone que allí eso ya no cumple con el objetivo. Muy grave, y lo hemos visto en varias oportunidades, justamente revisando los comentarios que ustedes ponen en los programas de Sin Filtros, cómo sale, pero de una manera recia, particularmente en los últimos 2 días. Adelante, Hugo. Bueno, lo primero que hay que decir a este respecto es nuevamente darse cuenta de cómo se van interconectando todos los factores. La plétora de recursos que te da lo ilícito, que te alimenta un ciclo de información, yo diría desinformación, que te apalanca la generación de conceptos a partir de un sistema educativo cada vez más penetrado, totalmente degenerado en su función esencial que debería ser la construcción de conocimiento y que te transforma todo en la militancia. El derecho, el ejercicio de la ley, el aparato judicial, que se supone es el primus inter pares de los poderes de un Estado, porque le debe garantizar al ciudadano la imparcialidad, la equidad, la igualdad más absoluta frente a la única servidumbre aceptable en democracia, que es la servidumbre al Estado de Derecho. Y entonces abandonamos un principio que viene desde la antigua Roma, con raigambre en la cultura helénica. Ius ars bono et equo. El derecho debe ser el arte de lo justo y lo equitativo. No, hoy el ejercicio de la administración de justicia es la imposición de una visión de naturaleza ideológica. Para Eric y para mí, no es un secreto, está ya en informes de la propia Naciones Unidas, de varios organismos internacionales, multilaterales, de organizaciones no gubernamentales, lo que significa un Estado en el cual la justicia es nada más ni nada menos que una herramienta de persecución, represión e inclusive de asesinato. Se me viene a la mente el caso del señor José María Bakovich, para quien quiera de tus oyentes verlo en la base de datos que te proporciona el Internet. En el caso del Uruguay, un caso tristísimo que se ha intentado barrer bajo la alfombra
a donde un ciudadano boliviano uruguayo, el señor Alejandro Melgar Pereira, es sometido durante más de 4 años a un secuestro judicial porque el señor Mujica pacta con el señor Morales su secuestro. Y durante 4 años, Uruguay se presta a una pantomima a donde tiene a un connacional secuestrado sin ningún tipo de evidencia de que hubiera participado en ningún tipo de ilícito. Tan es así que en 15 días, lo sabe muy bien mi buen amigo Eric, por primera vez el Estado boliviano se ve en la encrucijada a raíz de la masacre del Hotel Las Américas de confrontar la posibilidad de o encontrar una solución amigable con las víctimas o de verse trasladado por primera vez en la historia a un juicio en plenaria ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habíamos llegado hasta acá en esta América Latina. No podemos dejar de lado, querida Mayborda, tu Venezuela, a donde en la plenaria de la Corte Internacional de Justicia, uno de los magistrados, con tristeza, se expresaba dirigiéndose al señor Tarek William Saab, porque veía que por primera vez un funcionario que debería representar la administración de la justicia era un actor de represión y justificación ideológica, de cortes que en Venezuela convierten al culpable en prócer y convierten al inocente en el perseguido, el preso político, el torturado. Esto que es muy natural en la Rusia de Putin, que es muy natural en la Bielorrusia de Lukashenko, que es parte del concepto que lo que importa no es la justicia, sino el concepto ideológico y que es muy natural en la China de Xi Jinping, o que a caballo de una supuesta teocracia es la forma en la cual los ayatolas te administran, entre comillas, justicia y te la pidan a una chica porque no se pone una hijab, era lo que creíamos excluido de los tribunales de Occidente. Lamentablemente, estamos viendo un ejercicio de deterioro de ese concepto y garantías. Y lo que se observa, y esto no es una cuestión de favorecer una visión política o estar en pro de un determinado candidato, pero si se puede romper el concepto esencial de la igualdad frente a la ley, si se puede hacer relativo el concepto de la ley y la majestad de su imperio, dependiendo de dónde estoy en el espectro ideológico, y esto es factible frente a un expresidente de los Estados Unidos, ¿qué le queda al resto de la población? Porque tenemos que colocar un gran signo de interrogación sobre este sistema que se supone, vuelvo a reiterar, es el primus inter pares de una democracia clásica, que debe encarar esa idea de la ceguera absoluta de la justicia frente a cualquier otro factor que no sea el imperio de la ley. Y sí, como se está dando hoy en día con el expresidente Donald Trump, puede implicar ya no solamente la distorsión de la justicia, sino el impedir el ejercicio de derechos políticos, estamos cruzando a territorio que generalmente cuando se ha invadido ha invitado a la confrontación social violenta. Creo que estamos en un punto crítico, creo que Estados Unidos debe detenerse institucionalmente y reflexionar frente al hecho de que la justicia debe volver a ser el imperio de la ley. Reitero, el arte de lo justo y equitativo y no la justificación de que la ley debe usarse para servir un concepto de naturaleza ideológica. Completamente de acuerdo contigo. Vamos a escuchar la opinión de Eric Fajardo, no, de Javier. Viene Javier. Adelante, Javier. Una vez que yo vivía en Porto Alegre, estaba pasando por la puerta de la universidad yendo hacia la avenida Osvaldo Araña y escucho a dos, lo que eran así evidentes dirigentes sindicales, salir de la universidad y decir que había que llegar a tener la justicia de izquierda, que había que llegar a convencer a aquellos estudiantes más destacados del último año de Derecho que optaran por la judicatura, por el Ministerio Público, y a la feminista no le va a gustar nada. Decía, es mejor entrar en las mujeres porque son más sensibles al relato. Yo no me quedé asombrado porque en Argentina ya el kirchnerismo decía lo mismo con respecto a proseguir ad infinitum los juicios, ya no a los militares de la Junta, sino al que estuviera en la puerta de un cuartel en esa época, ¿no? Y acá en Uruguay, la señora
esposa de Mujica, la senadora y ex terrorista Lucía Topolanqui, decía abiertamente: vamos a tener una justicia progre y militares progre y todos los estamentos progre, porque es lo que yo preciso, así nomás, sin ningún tipo de ambigüedades, te lo decían de esa manera, y esto se ha ido cumpliendo, y el paradigma es, además de lo que esté pasando en Estados Unidos ahora, Brasil. En Brasil, más allá de todo lo abyecto que representó el que debería ser el Tribunal Constitucional, el Supremo Tribunal Federal, en el sentido de censurar, de extorsionar a los candidatos en las elecciones, de no hablar de esto, de no hablar de lo otro, de combinarse con el Supremo Tribunal Electoral, donde se cruzan integrantes y hacer las mismas cosas. No le bastó con todo eso, no le bastó con que se le escapó el otro día una conversación en un celular con una periodista televisiva creo que fue el vicepresidente del Supremo Tribunal, muy irritado porque cuando el Senado trata en estos días de disminuir la cronología de los integrantes en el Tribunal Supremo, que son vitalicios, hoy en día son vitalicios, o sea, uno puede entrar a los 53 años y estar toda la vida ahí con un regio sueldo y regias condiciones. Bueno, cuando se discutía eso en el Senado, a uno de los jerarcas del Supremo, creo que fue Barroso, si no me equivoco, o no, Gilmar Méndez, creo que fue el vicepresidente Gilmar Méndez, le dijo a la periodista: pero estos hijos de su madre, cuando aparece un senador oficialista que es más moderado, el senador Jack Wagner, y acepta también tratar el tema, él es gobernador de Bahía y es ministro de Defensa de Lula, que es el más moderado de ese sector, dice: pero este hijo de no se da cuenta todo lo que hicimos nosotros para que ellos volvieran a ganar las elecciones. A confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Pero a mí no me llama la atención lo que está pasando en Estados Unidos, porque ya lo decía Vargas Llosa hace muchos años. Bastaba el dar una conferencia en alguna facultad de Derecho de allá, de las más renombradas de Estados Unidos, para ver en la puerta jóvenes estudiantes que hacían colecta para pagar fianzas o para pagar juicios de los señores de Sendero Luminoso de Tupac Amaru. Y no les podía explicar quiénes eran esos señores, digo, ¿no? Entonces, no me llama la atención. Ahora, es perder el último reducto donde se tenía confianza en la justicia, porque ya no se la tiene en Uruguay, donde el 90% de los fiscales son marxistas y no tienen ni problemas en que se les diga eso. No se le confía en Argentina, no se confía en Brasil, es obvio, no se confía en Bolivia, ya lo sabemos, pero el último reducto que parecía creíble que se contamine, me da mucha pena, pero a mí no me llama la atención en absoluto, ¿eh? No me llama la atención porque no están vacunados en el norte de América, no están vacunados en Europa contra todos esos males por ahora latinos, ¿no? Entonces, hay que esperar que sí haya una reacción que me parece que es más factible en Estados Unidos contra eso, pero esto no va a quedar en las primeras intervenciones, en los primeros escarceos de una justicia progre en Norteamérica, y cuando digo Norteamérica digo Canadá también, porque permeable a todos esos conceptos, mucho más que Estados Unidos y Canadá, y que bueno, nos va a hacer sufrir durante los próximos años. Así es, bueno, fíjense que dentro de lo que se está planteando es justamente que estos modelos nuevos del socialismo del siglo XXI, que son no nuevos nada, sino que se disfrazan cada vez que los requieren, está el control de la justicia y por ende de las fiscalías para poder acusar, perseguir, entre otros, a la oposición o aquel que presente rebeldía en relación al relato que se quiere imponer. Erika, sigue tú con tu propuesta al respecto. Adelante. Sí, me parece muy adecuado enmarcar esto de la manera como lo has hecho. Creo que además este es el evento del año, ¿no? Y concuerdan contigo y con nosotros todos los medios pro-globalistas de izquierda en los Estados Unidos, léase o entiéndase la NBC, incluso Fox, que dice que es conservador, pero que en el fondo es todavía más liberal que CNN, o los grupos de Warner o los de Paramount, todo el sistema de medios que además está prohijado y producido desde las grandes productoras cinematográficas de Hollywood, sostiene la misma versión. El evento del año es la politización de la justicia en los Estados Unidos, solo que ellos, por supuesto, muy en su usanza,
lo han reenmarcado y lo han presentado hoy día como el evento del año, el presidente de los Estados Unidos con más indictments o acusaciones en la historia del país. 93 acusaciones Donald Trump. Yo pienso que hay que ver del otro lado, hay que devolver esto a su contexto natural, hay que reenmarcarlo, reencuadrarlo en la lógica primigenia que esto tiene, que es exactamente lo que está en el subtítulo. Hoy día, o este año, más bien 2023, es el año en el que queda en evidencia, se revela el nivel de penetración, el nivel de corrupción de la justicia federal en los Estados Unidos por individuos que ya están afiliados ideológicamente a un partido que hoy día se ha convertido en un partido totalmente bolchevique, totalmente procomunista, además del estilo del siglo XX, que es el Partido Demócrata, o encima de todo tienen además vinculación financiera, han sido financiados en sus campañas por intereses foráneos, por economías privadas que tienen un conflicto de interés con el interés nacional de los Estados Unidos. El caso ya lo hemos visto hasta el hartazgo de, por ejemplo, Alvin James, el fiscal de Nueva York, que inició una de las causas contra Donald Trump y que queda claro de que fue financiado en su campaña por nada más y nada menos que George Soros. Ese es el estado hoy día de la justicia, una justicia que está bajo asedio, pero que es diferente del 2021, del 2022 o del 2020 a la fecha, que es diferente de cuando las primeras denuncias de penetración del aparato de la justicia federal salían de Donald Trump en su primer término, es que este año sale un factor de evidencia incontestable de esta penetración, de esta manipulación, de esta infiltración, de esta corrupción de la justicia federal. Y son el fenómeno de los whistleblowers, que para mí es uno de los personajes del año. Los whistleblowers del IRS, del Departamento de Justicia, los whistleblowers del FBI, nos han servido invaluablemente, no uno, no dos, docenas, yo diría hasta 20, 30 de ellos, para tener la claridad de lo que ha estado sucediendo y todos lo sabíamos, o por lo menos la lógica nos decía que estaba pasando, pero no teníamos un factor de evidencia real, un factor empírico de evidencia que hoy día está en cientos y cientos de hojas de actas de las deposiciones de estos soplones ante el Congreso de los Estados Unidos. Hoy día es incontestable que la justicia es objeto de un asedio en el cual capitales extranjeros que no tienen nada que ver ni con el interés estratégico ni con la ideología, doctrina de los Estados Unidos, y grupos al interior de los Estados Unidos, un partido político, en concreto el Partido Demócrata, están terminando de horadar en la misma lógica en la que sucedió en Latinoamérica, y en aquello me parece muy importante lo que decía Javier. No tiene una inmunización natural contra este tipo de males del sistema democrático de los Estados Unidos. Hay una ingenuidad perniciosa, incluso en quienes acá se valoran como académicos o como doctos del derecho o de las universidades. Son todos teóricos. Nadie ha tenido un encuentro real en la vida real, en el campo político, con la clase de amenazas que están enfrentando hoy día, lo cual los hace sumamente vulnerables. Y en eso también voy a coincidir con Javier. Lamentablemente creo que la única chance de sobrevivir a los Estados Unidos es precisamente pasar la noche, amanecer y sobrevivir a esta primera infección, y si realmente ha de vivir la democracia norteamericana, ha de sobrevivir a esta infección. Yo digo que siendo muy generosos con nuestro propio aporte como recién llegados a los Estados Unidos, es precisamente un factor de inmunidad muy importante, un anticuerpo vital en este proceso, el know-how, la experiencia política de quienes han venido a los Estados Unidos buscando refugio precisamente de esos estados que ha terminado de carcomer, que ha terminado de podrir la ideología de la teoría de la confrontación, ¿no? Y en esto hay que ser muy claros, porque lo discutíamos en un enfoque sistémico. Acá no se trata de un presidente, como quieren retratar medios totalmente serviles, medios que ya no tienen relación alguna con el fenómeno del periodismo, que ya no hacen periodismo, medios que simple y sencillamente lo que han hecho es cambiar a los periodistas, ya no veo ninguno de los que solían ser periodistas hace 10, 20 años, y suplantarlos con scriptwriters, con escritores de guión de Hollywood, que les hacen hoy día narrativas igual de realistas que el guión de cualquier ficción de Hollywood, porque esas son además las compañías que son dueñas hoy día de las grandes cadenas de medios de comunicación en los Estados Unidos. La Warner es dueña de la CNN y de sus productos para Latinoamérica, Telemundo, Univision, está la Paramount como dueña de la ABC, está Disney como dueña. Los dueños de las grandes cadenas de información de la News Media hoy día son productoras cinematográficas, productoras de ficción, los que nos han vendido en interminables décadas historias, falacias sobre lo que en realidad en los Estados Unidos sucedía. Por eso es importante hoy día dejar en el marco correcto lo que está pasando con la justicia.
Hoy día celebramos este 2023 que el evento del año ha sido finalmente el poner sobre la mesa, el evidenciarse totalmente que hay una justicia bajo asedio, en la cual ya la justicia federal ha caído, no hay nada que decir, ya no podemos concederle al Departamento de Justicia de los Estados Unidos la presunción de administrar justicia, no, está clarísimo que las agencias federales han vuelto a una época lamentable, me imagino más o menos los 30, los 40, en las que el FBI actuaba como una especie de garrote político de persecución y ya no tiene nada que ver acá la valoración de los derechos fundamentales, la presunción de la inocencia, el debido proceso, nada de eso opera ya en la justicia federal. Lo que sí está todavía incólume, lo que sí hay que defender es la justicia que no es parte del sistema federal, la verdadera justicia, la Corte Suprema de los Estados Unidos, los otros espacios públicos de la justicia son todavía campo político, están en disputa, estamos en una batalla hoy día en la que la guerra cultural seguramente se está desatando de la manera más vigorosa en este espectro, en el espectro de la justicia, y es donde hay que reforzar no solamente la gobernanza, no solamente la vigilancia de los grassroots, sino también una participación intensa para fiscalizar cada acción. Lo de Maine, lo de Colorado, para mí son sintomáticas de un intento de ya ciertos espacios bajo control político de los demócratas, de intentar desmarcar del sistema de la arquitectura constitucional estadounidense ciertos enclaves donde ellos quieren permeabilizar lo que ya es inevitable. Un resultado que, ya lo he dicho la anterior vez, Maibor, puede ser adverso para los demócratas en el mejor de los casos o puede ser catastrófico. Están en eso, están en tratar de tomar la justicia, asediar la justicia, descalificar la justicia, y si pueden, no veo que haya la correlación de fuerzas, pero si pudieran tumbar la justicia como lo han hecho en Latinoamérica, en todos nuestros países, y usarla de garrote político, usarla como lo usaron los jacobinos en la Revolución Francesa, usarla como finalmente los bolcheviques hicieron durante la Revolución Rusa. Así es, porque uno ve, y esto no se puede analizar sino en la big picture, la gran foto, cómo se han venido tejiendo los elementos de un gran plan que, repito, ha tenido actores internos que han sido cómplices de estos actores externos que han invertido millones y millones y millones de dólares en desconectar todas esas líneas que anteriormente hacían un balance y que hoy en día dejan claro que hay un desmontaje del sistema de justicia, que es la columna vertebral de los Estados Unidos, del modelo